para contar un poco a la comunidad, decíamos la tercera jornada, pues se han dado ya 3 cursos en lo que es la regional andina patagónica, y bueno, siempre veníamos como locales y por haber vivido la experiencia de la erupción del cordón Caulle-Puyehue, siempre decíamos que el curso de COE lo teníamos que dar acá también, porque la verdad que haya pasado el evento acá y que hayamos tenido un COE funcionando acá no quiere decir que tenemos todos los conocimientos y que manejamos todo lo que hay que manejar para volver a convocar en caso que haya que hacer un COE. Así que bueno, pedimos la colaboración de Martín para que lo pudiéramos hacer acá en la localidad, y en realidad sorprendidísimos con la convocatoria. Teníamos nada más que 30 cupos y tuvimos que ampliarlo al doble, y así todo tuvimos que bajar a mucha gente de la región, decirle que no venga, vamos a volver a hacer otro seguramente en Chosmalal o Rincón de los Sauces, porque no podíamos, no teníamos la capacidad, más que nada por los talleres, ¿no?, que son los equipos de trabajo que se van a hacer, sino quedaba un poco desbordado. ¿Qué tipo de protocolos se registran o tenemos respecto de, por ejemplo, de la comunicación o básicamente ante una emergencia? ¿Qué es lo que tiene la población y las fuerzas vivas ya organizado, por decirlo de alguna manera? En principio, los protocolos que se trabajan, vos recién dijiste la prensa. En realidad nosotros trabajamos en protocolos de comunicación, que está instaurado y lo maneja, nos ayudó muchísimo a diseñarlo y a trabajarlo. Bueno, las bases que nos dio Martín un poco para poder rumbearnos en cómo se empezaba esto, porque había que hacer un plan de comunicación. Y después el trabajo indudablemente de base que hizo el Pato Betanzo a través del Radio Club, que nos dio el formato y con eso pudimos trabajarlo en el marco del COEN, que es el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, que se reúne todos los meses. Indudablemente a partir de ahí surgió el hecho de tener una base troncal de comunicaciones que dependa de la Protección Civil para manejar una sola frecuencia en caso de la emergencia. Después todo lo que tiene que ver con la prensa, lo que vos decías, que tiene que ver con cómo se emiten los comunicados y eso, indudablemente se trabajó en todas las jornadas de comunicación en las cuales la prensa fue partícipe, que las vino a dar Nación y nos explicaron un poco cómo era esto de la comunicación, porque en los talleres de resiliencia era una de las cosas que más nos demostraba la falla, ¿no?, en el hecho de la erupción del cordón Caulle, el hecho de la comunicación, lo que llega a la gente y cómo llega a la gente. No nos olvidemos siempre que cuando hay una emergencia, lo más importante, o mejor dicho, lo más importante para algunos y no para todos, es esto de llevar el minuto a minuto. Nosotros no trabajamos con el minuto a minuto, trabajamos en la emergencia con el minuto a minuto. La comunicación tiene que ser clasificada, calificada y después poder llegar a elaborar esa comunicación que indudablemente le llegue a la gente. Para ser claros, no confundir y no dejar de ser creíbles. Creo que eso es lo más importante. No sé si con esto contesto un poco lo que tu duda con respecto al protocolo hay. El protocolo está probado y así todo, con las pruebas, hago una crítica, una autocrítica que no deja de ser constructiva. En una reunión del Observatorio de Seguridad Vial que tuvimos la semana pasada, se llegó a un acuerdo que a las instituciones que tienen los 4 teléfonos de emergencia que hay en la localidad van a contener un cartel que tiene una dimensión de 50 por 30 donde dice cómo se vuelve a triangular la comunicación. Para las pequeñas emergencias, no para las macro, que son las que quizás más comunicaciones conllevan, ¿no? Hoy, Marco, están haciendo un seguimiento de la cadena de los volcanes. ¿Qué se sabe? ¿Cómo es la información? No nos corresponde a nivel local hacer un seguimiento. Lo que siempre esperamos es que realmente esto se termine de organizar, todas estas promesas de que va a haber monitoreo volcánico, como fue el caso ahora en Copago-Cabiahue. Y por ahí un poco lo que decías vos, Daniel, esto, cuando pasó el evento nuestro nos enteramos cuando nos estaban cayendo piedras en la cabeza. En realidad la comunidad estaba enterada anticipadamente porque hacía un año que veníamos hablando con Gustavo Villarrosa, no del día que iba a erupcionar el volcán, sí que había una cadena que era muy riesgosa y sobre todo que estamos rodeados de volcanes. Indudablemente uno cuando no tiene la emergencia todavía hace caso omiso a eso y la población era como que hasta descreía de lo que nosotros decíamos y creían que éramos fatalistas. Lo que sí, casi todos tenían el bolsito preparado en la casa con lo mínimo para en caso de tener que evacuar o además para caso de autoprotección, y eso a nosotros la verdad que nos dio muchísima tranquilidad. Hoy ya por hoy cuando hablamos de emergencia ya la gente un poquito para más la oreja, nos escucha un poco más, creo que nos cree un poco más, que eso me parece que es bueno también. Quiero estar tranquilo de que realmente el mensaje que llevamos es creíble. No obstante, por eso no tenemos que bajar los brazos y seguir laburando, porque nuestro laburo está relacionado permanentemente con la comunidad. ¿Cómo estamos preparados hoy a nivel nacional? Bueno, para que haya una buena preparación, empecemos por los niveles locales, que son los que en definitiva
acá cuando sucedió lo del volcán, la erupción del Puyehue, ¿quiénes fueron los afectados? ¿A nivel nacional o las comunidades locales? Son las comunidades locales, son las primeras que son afectadas y las primeras que tienen que dar la respuesta, y la van a seguir dando mucho tiempo después que se fue toda la información periodística y demás, porque son los que conviven con el problema. Entonces, vamos a partir de la base de 4 de junio del 2011 a la actualidad. Bueno, desde ese momento hasta ahora se hicieron un montón de cosas. Se transitó por una experiencia muy traumática y no se olvidó, que es lo más importante para poder seguir creciendo. La prueba está hoy en día, que se está haciendo este taller, justamente, si bien se armó un COE en ese momento y demás, ahora se está tratando de hacer un ajuste más técnico de ese tema. Entonces, es un gran avance. Pero no solamente eso, se vienen desarrollando conjuntamente con otros organismos, talleres de riesgo geológico, se trabajan acá en planes, no solamente acá, sino que hay una regional de varias localidades que están intercomunicadas, se intercambian, se planifican conjuntos. Entonces, todo eso conforma una evolución, un desarrollo que hace que se esté mucho mejor preparado, que de ahí a estar perfectamente preparado hay todavía mucho camino. La preparación es fundamental para que en el momento se pueda dar una respuesta adecuada, es decir, en tiempo, en forma, a quién, cómo, de qué manera, y no de cualquier modo. No es cuestión de desarrollar una gran cantidad de recursos y medios nacionales y desembarco de helicópteros. No, es simplemente que la comunidad esté preparada y pueda dar la respuesta inmediata, que es generalmente la más efectiva. En todos los niveles, inclusive en el internacional, cuando la respuesta local no está organizada, la ayuda que venga de afuera es muy poco efectiva, es muy poco eficiente. Por eso es importante que en las comunidades, como Villa La Angostura u otras cercanas que se vienen trabajando en esta regional, estén preparadas y se capaciten, se ejerciten, hagan planificación y ejecuten esos planes, digamos, con ejercicios para justamente prepararse para otro evento. Y acá también está participando mucho la comunidad con planes de resiliencia, de comunidades resilientes, etcétera, etcétera, donde la comunidad también es un actor fundamental. Te voy a dar un ejemplo concreto. En un terremoto, el 90% de los rescates, eso, digamos, como para tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Sabés quién los hace? Los vecinos. El resto, el 10%, a las organizaciones que se preparan, nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Pero el 90% lo hacen los primeros respondientes, que son los vecinos y los primeros grupos de respuesta que tengan en la localidad. Eso está bien, es un evento particular, pero te da una idea de lo que es en general con muchos otros eventos, ¿no? Si esa primera respuesta no está dado, es lo que afectó a la mayoría de la población. Bueno, por ejemplo, esta capacitación ya se dio en varias localidades de la provincia, y justamente los mismos actores que trabajan en todas estas provincias conforman una regional, que era lo que decía anteriormente, que trabajan en conjunto y están justamente interrelacionados y planifican y se capacitan y ejercitan en forma multiinstitucional, ¿no? Plurinstitucional, que eso es lo que da la fortaleza del sistema. La fortaleza del sistema no es que en la capital federal haya una gran cantidad de medios, no, eso no, en ningún país del mundo ocurre eso en forma efectiva. Cuando se trabaja desde esa política es un error conceptual y es un desconocimiento técnico muy grande. Bien.